consideramos de interés común entre los estudiantes universitarios, como podrían ser el estrés, la ansiedad, el enfrentamiento ante situaciones y resultados negativos, entre otros. Esta idea surge a partir de nuestras propias experiencias, vivencias y situaciones experimentadas a lo largo de nuestro camino universitario, por el cual creemos conveniente tratar estas temáticas para satisfacer o minimizar las dudas que podrían tener los estudiantes. Por lo tanto, tiene como objetivo ayudar a distintas personas a poder afrontar estas situaciones de la mejor manera posible, minimizando estos sentimientos negativos en la universidad. La charla de hoy estará a cargo de María Eugenia Paniza, magíster en Psicología de la Salud por la Universidad Autónoma de Barcelona, psicóloga egresada de la UDELAR, especializada en Psicología de las Emociones, obtenida en la Universidad Complutense de Madrid. Todos estos conocimientos aplicados a los diferentes niveles de la educación. Es candidata a doctora en de Psicología por la Universidad Católica del Uruguay, profesora de yoga y formada en psicodrama y técnicas psicocorporales. La charla se estará llevando, primero estaremos con la charla a cargo de la psicóloga y al final daremos paso a una ronda de preguntas para algunas dudas o algunas preguntas directas que le quieran hacer a la profesional. Así que le damos comienzo cuando quiera, María Eugenia. Buenísimo, gracias Randy, gracias Ignacio por la invitación. Bueno, y gracias a todas las personas que se están conectando. Les voy a hacer una invitación especial. En primer lugar, que podamos, en la medida de lo posible, obviamente no es posible para todas las personas, pero si podemos conectar la cámara sería genial para que esto sea realmente un encuentro y no estarle hablando a una pantalla completamente negra. Y también les quería pedir a los chicos que están en la organización si pueden activar, que puedan activar el micrófono en cualquier momento, porque así si alguien tiene una pregunta, si alguien tiene algún comentario, como no son tantos, me pueden cortar en cualquier momento, hacer una pregunta, lo que quieran, ¿sí? Pero esto, si pueden activar las cámaras, algunas personas las que puedan, sería genial para poder realmente estar en un encuentro y no en esta cosa así como tan deshumanizada de ver solo las pantallitas. ¿Tá? Así que voy a ir empezando con la presentación, voy a compartir la pantalla. Esto, repito, si tienen en algún momento una pregunta, una duda, un comentario, me paran, se conectan el micrófono y hablan, ¿tá? No hay ningún problema. La idea es que sea interactivo y dinámico y no yo darles una charla así como súper pesada de lo que es este tema de la ansiedad. Bien, voy a compartir. Esperen un poquito. Tengo que ir para atrás. Ahí va. Bien, me imagino que muchas personas habrán experimentado algún tipo de ansiedad, ¿no? Por algo las convoca esta charla. Si se animan a conectar un segundito, ir conectando el micrófono y decir, bueno, a ver un poquito, ¿qué fue lo que les llamó la atención de esta charla? Algunas personas que se animen a contar un poco por qué se anotaron a este taller. ¿O por qué les interesó conectarse ahora? Así bien cortito, como si alguien se anima a compartir algo. Yo me uní porque sufro ansiedad y como que los estudios lo incrementaron de cierta manera, entonces quería saber bien. O sea, me interesó saber lo de la charla. Genial. ¿Quién está hablando que no veo? ¿Cómo es tu nombre? Florencia. Ahí va, Florencia. Dale, Florencia, gracias. ¿Alguien más que se anime a compartir por qué se conectó ahora? ¿Qué le interesó? ¿Qué le llamó la atención? Más que nada me llamó la atención que podamos llamar a la ansiedad aliada de cierta manera. Tipo, no sé, yo las veces que tuve algún ataque o crisis, no sé qué tan aliada fue. Por eso, más que nada, me llamó la atención el título. Buenísimo. O sea, para ver cómo podía servirme de cierta manera. No sé.
Ahí está, buenísimo, sí, lo vamos a ver eso. Genial, gracias. ¿Alguna persona más que se anime a compartir ahí por qué le interesó? Bueno, voy a empezar entonces. Si alguien en algún momento quiere hablar o quiere decir algo, simplemente me corta, abre el micrófono y pregunta, comenta, lo que sea, ¿tá? Vamos a empezar por esto. La ansiedad puede ser una enemiga. Generalmente me imagino que si están conectadas a esta charla es porque, bueno, no han sido muy amigos de la ansiedad y la verdad que no es una sensación linda, una emoción linda de sentir la ansiedad. Pero ahora vamos a ver por qué yo digo que puede ser una aliada. A ver, ¿cómo pasó esto? Ahí. Pero antes que nada, antes de empezar, les voy a pedir que hagamos un pequeño ejercicio. Así que cada una en su casa, donde esté, donde sea que esté, le voy a pedir que, si se animan a sentarse cómodamente donde estén, o ponerse más cómodos donde estén, si se animan a cerrar un poquito los ojos, y simplemente tomar conciencia de cómo me estoy sintiendo en este momento, ¿sí? Simplemente cómo está mi cuerpo, cómo me siento, si hay alguna tensión, siento alguna tensión en los hombros, en la espalda, en el rostro. Les voy a pedir que vayan tomando conciencia de cómo se sienten en este momento, cómo está el cuerpo. ¿Hay algún dolor? ¿Hay alguna tensión? Que vayan sintiendo cómo está la respiración. ¿Está tranquila? ¿Está agitada? Que puedan sentir y puedan observar cómo está su mente, si su mente está agitada, si están pensando en muchas cosas, en las cosas que tienen que hacer, si están concentrados en esta charla. Por ahí están con el celular, mirando la charla, con varias cosas abiertas, haciendo dos cosas al mismo tiempo. Voy a observar en qué estoy en este momento. Voy a observar cómo está mi cuerpo, cómo está mi mente, cómo me siento, cómo están mis emociones. Y lo que vamos a hacer es darnos unos segunditos apenas para hacer lo que necesitamos en este momento. Alguien necesita pararse, estirarse, mover un poquito los hombros, mover un poquito la cabeza y liberar el cuello. Lo que se animen, lo que necesitan está bien. Nos vamos a dar unos segunditos apenas para poder movernos si necesitamos un poquito, estirarnos y sentir que podemos estar un poquito más disponibles para esta charla. Simplemente tomar conciencia de qué es lo que necesito y dármelo. Son unos segunditos nada más. Como nos cuesta a veces, ¿no? Es como, vamos a tomarnos unos segundos para darnos lo que necesitamos, y de las pocas personas que veo conectadas, nos cuesta un poquito a veces, ¿no? Y es como esto, un segundito de decir, ¿qué necesito mover? El cuello, los hombros, necesito estirarme, necesito desperezarme un poquito y estar un poquito más presentes en esta charla. A veces eso tan sencillo puede hacer una pequeña diferencia también, para estar un poco más tranquilos. Ahora lo vamos a ver mejor. ¿Qué les quiero compartir hoy? Les quiero compartir esta idea de que la ansiedad es una emoción y la vamos a tratar como cualquier otra emoción. Les voy a compartir un poco qué es la ansiedad, qué sentimos cuando sentimos ansiedad, qué funciones cumple la ansiedad, qué pasa cuando la ansiedad es adaptativa, qué pasa cuando la ansiedad es desadaptativa, ¿no? Esto que traía la compañera. En general tomamos conciencia de la ansiedad cuando nos molesta, ¿no? Cuando es desadaptativa, cuando está generando, nos está impidiendo hacer algo, nos está haciendo sentir mal o nos está poniendo en un lugar que no nos gusta. En general ahí es cuando le prestamos atención, pero la ansiedad es un mecanismo que traemos de fábrica. Es normal sentir ansiedad y es esperable que podamos sentir ansiedad. El tema es cuando eso se nos va de las manos y ya no es, ya llega un punto donde no podemos hacer algo, donde nos sentimos mal, o donde empezamos a tener síntomas. Eso lo vamos a ver. Y por último, lo que vamos a ver son algunas técnicas de autorregulación. ¿Qué cosas podemos hacer para
disminuir un poco esos niveles indeseados de ansiedad, ¿no? Lo que vamos a trabajar durante toda la charla del día de hoy es que hay un nivel de ansiedad que es deseado. Lo que pasa es que en general le llamamos ansiedad a esa cantidad de ansiedad que es tan grande que ya llega a un nivel indeseado o un nivel desagradable, ¿sí? Entonces, les voy a tirar algunos datos nomás para que tengan así como una idea. En la pandemia, es decir, en los últimos 2 años y medio, la depresión y la ansiedad aumentaron más del 25%, solo en el primer año de la pandemia. ¿Sí? Para que se hagan una idea de que es un tema que, si la OMS, es la Organización Mundial de la Salud, dice que la depresión y la ansiedad son un problema, son un tema a observar. Fui a buscar una definición de ansiedad para compartirles, y lo primero que decía el libro que agarré, que es un libro de estos clásicos de manuales de psicología, decía: la ansiedad es uno de los rasgos característicos de la segunda mitad del siglo XX. ¿No? Es como, cada época ha tenido como sus enfermedades, entre comillas, de moda, o esas cuestiones que están como más presentes. En la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en los últimos años, la ansiedad es como el trastorno, la afección o el problema que vemos más comúnmente en las personas. Y esto tiene que ver, ahora lo vamos a ver más adelante, con que hay una cuestión muy social y cultural que tiene que ver con todas las emociones y con la ansiedad también. Algunos datos curiosos. Las mujeres tenemos el doble de riesgo de tener trastornos de ansiedad que los varones. O sea, en general, si hay 5 varones que tienen ansiedad, hay 10 mujeres que tienen ansiedad. Los trastornos por ansiedad aumentan con la edad. Cuanto más grandes somos, parece que en vez de aprender, desaprendemos algunas cosas y nos ponemos más ansiosos. Y en Uruguay es la segunda causa de consulta en los servicios de salud mental. Entré a la página del Ministerio de Salud y encontré esto. La segunda causa, la primera causa es la depresión, la segunda causa es la ansiedad. Y muchas veces van a ver que hay cosas que se asocian, ¿no? Y que podemos sentir como, podemos empezar con algunos cuadros de depresión, o sentirnos más tristes, después ansiosos, o nos sentimos ansiosos y eso nos genera cierta angustia, ¿no? Hay como una asociación ahí entre las distintas cosas. Por favor, recuerden que me pueden parar y preguntar en cualquier momento. Bueno, esto, ¿no? Tenemos hasta memes, ¿no? Esto de me da ansiedad. Ya sabemos que hay cosas que culturalmente nos dan ansiedad, ¿no? Y es como esto, nos podemos reír un poco, pero que haya un meme, el meme hoy en día para mí es como el emergente más claro, que si hay un meme sobre esto es un tema, ¿no? Es un tema que por lo menos está circulando entre nosotros, por algo hay un meme. Entonces, ahora lo que les voy a pedir es lo siguiente, que piensen en general, las personas que están ahora conectadas, ¿cómo sienten la ansiedad? ¿Cómo saben que lo que están sintiendo es ansiedad y no es otra cosa? ¿Cómo siento yo la ansiedad? ¿En qué partes de mi cuerpo la siento? Yo cuando siento ansiedad, lo siento en el corazón, siento palpitaciones, siento sudor en las manos, me pongo colorada, me agito, tengo como esta sensación de agitación más general. ¿Cómo lo sienten? O sea, les pido que se lo pregunten internamente, o si lo quieren escribir. ¿Cómo siente cada uno la ansiedad? ¿Cómo la sienten en su cuerpo? Eh, eh, no sé, ¿vieron este dibujito que hay acá? ¿No? Es como, ¿qué órganos sienten que se afectan más cuando sienten ansiedad? Se afecta más la respiración, se afecta más el corazón, los latidos, el estómago, dejo de comer, me da diarrea, ¿no? Es como, ¿qué me pasa cuando siento ansiedad? ¿Y qué pensamientos se asocian? ¿Ustedes pueden identificar qué pensamientos se asocian cuando tienen ansiedad? Tal vez vengan algunos pensamientos de tipo, no voy a poder con esto es un montón, no puedo, no me da, no me voy a poder organizar. ¿Qué tipo de pensamientos? Yo acá tengo una listita bastante extensa de los síntomas que podemos sentir en ansiedad, les voy a nombrar algunos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de lo fisiológico, de lo que siento en el cuerpo, ¿no? Podemos sentir palpitaciones, pulso rápido, tensión arterial elevada, accesos de calor, sensación de sofoco, ahogo, respiración rápida, opresión en el pecho,
náuseas, vómitos, diarrea, molestias digestivas, tensión muscular, temblores, hormigueo, dolor de cabeza, fatiga, sequedad de la boca, sudoración excesiva, mareo. Hay muchos síntomas que podemos sentir. A nivel, por ejemplo, de las conductas, ¿no? ¿Qué hago? A veces siento que me siento muy hiperactiva, siento que estoy haciendo como muchas cosas al mismo tiempo, o que hago movimientos repetitivos, como la típica ¿vieron? De golpetear algo o mover el pie. ¿Alguien está moviendo el pie en este momento? Eso es un síntoma de ansiedad, ¿no? Esto de estar moviendo como todo el tiempo el pie, tamborileando, haciendo ese tipo de cosas. Tartamudeos, dificultades para hablar, movimientos torpes, conducta de evitación. A mí, por ejemplo, cuando yo estoy muy apurada, muy ansiosa, es peor, tiro todo, ¿no? Es como, termino siendo lo contrario de lo que quiero hacer. Y a nivel cognitivo, a nivel del pensamiento, por ejemplo, preocupaciones, miedo, pensamientos negativos, como que no voy a poder hacer algo, como que no tengo la capacidad de hacer algo, dificultad para concentrarme, inseguridad, sensación de peligro, de amenaza, dificultad para tomar decisiones. Todos estos son síntomas que podemos sentir cuando estamos sintiendo ansiedad, ¿sí? No sé si a alguien le suenan conocidos, alguna vez sintió este tipo de síntomas, alguna vez experimentó este tipo de sensaciones. Les decía, la ansiedad es una emoción, es una respuesta que engloba aspectos de tensión, alto grado de activación del sistema nervioso autónomo, por eso sentimos palpitación, sudoración, todos los síntomas que sentimos en el cuerpo es porque nuestro sistema nervioso lo que hace cuando estamos ansiosos es activar todas las alarmas. Comportamientos poco ajustados o desagradables, ¿no? Como esto de, bueno, estoy como esto, estoy apurada, tiro todo. Hay personas que cuando están ansiosas, por ejemplo, o se lastiman las cutículas, se comen las uñas, se rascan y se lastiman, se rascan la cabeza, ¿no? Hay muchos síntomas hay muchas conductas que podemos tener que son bastante poco saludables para nuestro cuerpo cuando estamos sintiendo ansiedad. Como cualquier emoción, está provocada por estímulos externos, o situaciones externas, o por estímulos internos. Es decir, yo puedo estar ansiosa porque tengo un examen dentro de 2 días, o puedo estar ansiosa porque estoy pensando que tendría que hacer no sé qué, y no tengo tiempo para hacerlo, estoy pensando que, no sé, me gustaría volver a correr. Es un momento que no se va a correr, entonces quiero volver a correr, pero no estoy encontrando el momento, entonces empiezo como a generar un montón de pensamientos en torno a eso también me genera ansiedad. El estímulo externo, tengo un examen, el estímulo interno, mis propios pensamientos. Y en general, cuando percibimos que esto que va a pasar es una amenaza, es un peligro, o nos pone en algún punto un desafío que no estamos seguros de si vamos a poder cumplirlo o no. Se diferencia del miedo o la ansiedad. Vieron que la ansiedad es como muy parecida al miedo, lo que pasa que en el miedo hay una respuesta de alta activación como en la ansiedad, pero por un objeto concreto, ¿no? Por ejemplo, yo le tengo miedo a los perros, el perro está viniendo hacia mí, bueno, me da miedo. Hay un objeto concreto, eso me da miedo. Ahora, sí puede llegar a ser ansiedad si el miedo que me genera ese estímulo es desproporcionado, ¿no? Si es como, bueno, capaz que si viene un Rottweiler corriendo y ladrándome me da miedo, pero capaz que si viene un perrito chiquito a olerme, no tendría por qué darme miedo. Y sí, si yo tengo una respuesta que es desproporcionada, ahí sí puede ser que sea ansiedad. ¿Se entiende? Si, de vuelta, párenme si algo no les queda claro y les genera alguna duda. Yo acá no lo puse, pero también, la ansiedad hay que diferenciarla del miedo y hay que diferenciarla del estrés, porque en el estrés tiene que ver con la ansiedad, la base del estrés es la ansiedad, pero lo que pasa en el estrés es que esa ansiedad se mantiene, y nuestro cuerpo se termina agotando, porque lo que hace la ansiedad es esto, prepararnos para una demanda que va a venir en el futuro. Entonces estamos prendiendo todas las alarmas. Todo nuestro sistema se está pensando que el cuerpo, mente, emociones, es todo un sistema que lo que está haciendo con la ansiedad es activarse para responder a una demanda que va a venir. El tema es que si yo todo el tiempo o tengo demandas o todo el tiempo interpreto las cosas como altas demandas y me da ansiedad, termino generando un cuadro de estrés, que el cuadro de estrés ya es el desgaste que tiene nuestro organismo por estar tan en alerta tanto tiempo.
y nos empiezan a pasar un montón de cosas, un montón de síntomas, como enfermarnos, empezar a desarrollar ciertas conductas, no sé, hay conductas de todo tipo que tienen que ver con el estrés, ¿no? O síntomas de todo tipo que tienen que ver con el estrés. Las enfermedades orgánicas son como las más comunes, ¿no? Esto de, bueno, me bajan las defensas, entonces me puedo agarrar cualquier cosa, una gripe, lo que sea. Las mujeres a veces se nos corta la menstruación cuando estamos muy estresadas, o no, perdemos peso, nos pueden pasar un montón de cosas, o comemos mucho, ¿no? Como lo contrario, dormimos mucho, dormimos poco, ahí hay como distintos síntomas que tienen que ver con el estrés. Entonces, las emociones, o sea, la ansiedad como cualquier emoción, es un mecanismo que existe, que traemos de fábrica, todas las emociones son necesarias, y en ese sentido nos permite responder a los estímulos y nos motiva hacia una acción. Las emociones, todos sabemos, ahora además está muy de moda, ¿no? Esto de la película Intensamente, hay una que se llama Red, el libro del monstruo de los colores, les nombro estas cosas por si alguna vez las escucharon. Ahora está muy de moda esto de decir, bueno, sí, tenemos que conectar con nuestras emociones, tenemos que entender nuestras emociones y expresarlas, ¿no? Y la ansiedad es una emoción. Y todas las emociones, ¿por qué traemos este mecanismo? Que lo traemos de manera innata, ¿no? Sobre todo las emociones más básicas como el miedo, la tristeza, el enojo, todas esas emociones las traemos en los genes, ¿no? Y las podemos sentir porque nos permiten funcionar, y nos permiten vincularnos con el mundo exterior, y nos permiten motivarnos hacia una acción. Es decir, si yo no sintiera emociones, no podría responder a las cosas que están pasando en mi entorno, me daría igual, sería como una especie de ente, ¿no? Y si no pasara eso, no me podría adaptar a este mundo, no podría funcionar, no podría generar cambios, no podría hacer cosas, ¿sí? Entonces, las emociones aparecen como respuestas a estímulos, habíamos dicho externos, porque pasan cosas, nos pasan cosas, tenemos un examen, tenemos una prueba, tenemos que hacer cosas, lo que sea. O internas, imágenes, recuerdos, pensamientos, todo eso despierta una emoción. Las emociones existen porque nos permiten adaptarnos al entorno, y responder al entorno y modificarlo. Y una cosa importante de las emociones es que son subjetivas. La emoción implica una interpretación. Yo tengo que, está bien, tengo un examen, pero si a mí me diera igual tener un examen, ¿sí? No me cambia nada, no me pondría ansiosa tener un examen. Yo me pongo ansiosa cuando tengo un examen, porque yo estoy cargando eso con cierta, o le estoy poniendo cierta carga que tiene que ver con que quiero que me vaya bien, no sé, alguien me está ayudando para que pueda estudiar, entonces no quiero decepcionar a esa persona que me está ayudando para que pueda estudiar, quiero avanzar, quiero terminar de una vez, quiero demostrar que sé, que puedo aprender, cargo con un montón de cosas. Si esto no fuera así, me daría igual, ¿no? Hay cosas que ustedes sabrán y ya habrán experimentado, que hay cosas que a algunas personas les generan más ansiedad que otras. Un ejemplo claro es hablar en público. Hay personas que hablar en público, por ejemplo, a mí no es algo que me genere especial, siempre va a depender de la situación, pero no es algo que me genere especial ansiedad hablar en público. Pero de repente hay otras cosas que sí me dan ansiedad. Si tuviera que cantar en público, por ahí sí siento ansiedad, pero hablar no me molesta. ¿Se entiende? Y hay personas que hablar en público les parece la peor pesadilla del mundo y no quieren pasar por eso, ¿no? Entonces, esto es importante porque tiene también que ver con entender que primero que no a todos nos va a generar ansiedad las mismas situaciones, y entender que también es válido. Si a mí algo me genera ansiedad es porque obviamente estoy teniendo una interpretación sobre eso, tiene que ver con algo que yo pienso sobre eso, que hay una importancia en eso que va a pasar, o hay una importancia en eso que yo creo que puede pasar, y por eso estoy teniendo esta respuesta de ansiedad. Y eso es válido, ¿sí? Porque eso es distinto para cada persona. Y eso es bien importante, como saber que las emociones son un mecanismo innato, que las necesitamos para funcionar, que las necesitamos para vivir, y que tienen esta parte de interpretación subjetiva y que son válidas en la medida que esa persona esté interpretando eso de determinada manera, ¿sí? Entonces, les decía, todas las emociones cumplen una función. Las funciones son de huida, de lucha, es decir, ¿no? O sea, ante una amenaza, ¿yo qué hago? Activo mis recursos y respondo a la amenaza, o no hago nada y dejo que pase y bueno, veo qué hago.
de conexión, por ejemplo, el amor es una emoción, o la alegría es una emoción que genera conexión con los demás. Cuando yo estoy contenta, estoy más dispuesta desde lo corporal, desde el pensamiento, estoy mucho más dispuesta a vincularme con los demás. Por ejemplo, el enojo es una emoción que tiene una función más de defensa. Cuando yo estoy enojada es porque siento que hay algo de mí que está siendo amenazado, o hay algo de mi interés que está siendo amenazado. Entonces eso me enoja, y yo lo que voy a hacer cuando estoy enojada es activar mis recursos para defenderme de algo. ¿Sí? Esto es bien importante, y la ansiedad, como cualquier otra emoción, cumple una función. Tenemos que ver esto, ¿qué función cumple la ansiedad? Entonces, la expresión de la emoción, o sea, habíamos dicho, la interpretación lo que hace que yo interprete algo, y eso me genere, por ejemplo, un estado de ansiedad, es aprendido, es mío. Tiene que ver con mi historia, tiene que ver con mis creencias, con mis valores, con las experiencias que yo tuve, con las cosas que me dijeron que estaban bien, con las cosas que me dijeron que estaban mal, ¿se entiende? Es una construcción, y por lo tanto es social, y es cultural también, porque depende de mi entorno cultural las cosas que yo voy a pensar, ¿no? Estos se llaman esquemas de pensamiento, que hacen que yo interprete que hay una situación que me genera ansiedad, hay una situación que no me genera ansiedad. Tiene que ver también con mi marco cultural. Y esto me parece importante también para desarrollar empatía hacia los demás, porque tal vez a mí me parece una pavada que la otra persona sienta ansiedad por determinadas cosas, pero tiene que ver con su historia, tiene que ver con su marco cultural, tiene que ver con sus creencias, tiene que ver con un montón de cosas que no tenemos ni idea, ¿no? Entonces eso es bien importante. Les decía esto, ¿no? Cuando tenemos ansiedad, o cuando esto funciona para cualquier emoción, tenemos un estímulo, habíamos dicho externo o interno, tenemos una interpretación de ese estímulo, después tenemos una reacción emocional, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo con eso? Esto es bien importante, que ustedes empiecen a preguntar, ok, cuando sienten ansiedad, ¿qué hacen con eso? ¿No? Es como, ¿es de un momento para el otro, o yo siento que empieza a crecer mi ansiedad? ¿No? Había una chica que compartió eso, que había tenido como algunos episodios de ansiedad, ¿no? Cuando tenemos esos episodios, momentos donde realmente nos desborda. ¿Estoy plena, tranquila, y en mi casa de repente tengo un desborde, o es que vengo acumulando y no estoy haciendo nada con eso que estoy acumulando? Crece, 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 y llega un momento que me desborda, ¿sí? Y después de que me desborda, ¿qué hago con eso? Obviamente cuando estamos en un desborde, a veces necesitamos, no sé, o tomar algo, o lo que sea, tomar una medicación, o consultar con un médico, obviamente, ¿no? Pero digo, a lo que voy es, ¿qué hago yo con eso? Cuando siento que cuando voy en el increyendo, cuando va creciendo, 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 creciendo la ansiedad, ¿estoy haciendo algo, o no me doy el tiempo de hacer nada con eso que estoy sintiendo que va creciendo? No puedo hacer nada porque tengo que estudiar, no puedo hacer nada porque tengo que rendir un examen, entonces sigo, y llega un momento que me desbordó. Y eso es bien importante. ¿Cuál es mi reacción? Y no solo, no solo en los momentos donde siento que explota, sino cuál es mi reacción emocional en los pequeños momentitos donde yo voy sintiendo que me estoy poniendo ansiosa. Sigo tomando mate, sigo tomando Coca-Cola, no sé, sigo tomando café. ¿Qué hago? ¿Estoy ayudando? ¿Estoy teniendo reacciones y conductas que pueden ayudarme a mejorar la ansiedad, o estoy teniendo conductas que están provocando No, aún estás más ansiedad? incrementando, claro, estás incrementando la ansiedad. Ahí está. Porque lo que nos pasa en general es que esto, ¿no? Es como anteponemos la mente a la emoción muchas veces, en esto de, yo estoy sintiendo ansiedad, pero como tengo un objetivo, pongo el ejemplo del examen porque me parece como el más claro, ¿no? Es medio repetitivo, pero para que grafica bien, ¿no? Esto, bueno, tengo un examen el sábado. Yo no tengo tiempo de salir a caminar, señora, aunque sienta ansiedad. Bueno, yo ahora después les voy a decir, si no salís a caminar, te tomás 20 minutos para salir a caminar, después a perder horas intentando disminuir cuando ya la ansiedad esté desbordada, ¿no? Entonces ahí también a veces poner en la balanza y ser un poco más pragmáticos, aunque nos parezca que es una pérdida de tiempo a veces, invertir en prevenir que la ansiedad siga creciendo, ¿no? Y observar qué es lo que estoy haciendo. Porque hay cosas de afuera, yo veo las cosas de afuera
no las puedo cambiar muchas veces. Si yo tengo que entregar un trabajo, tengo un examen, tengo una fecha límite, yo eso no lo puedo modificar. Pero sí puedo modificar lo que yo hago, me puedo organizar, puedo tener estrategias, puedo buscar la forma de, si yo sé que soy propensa a la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Puedo buscar la forma de tener espacios en el día donde yo pueda hacer algo para que mi ansiedad no crezca, porque yo sé que va a crecer, porque ya me conozco un poco y sé lo que me pasa en estas situaciones, ¿no? Como esto, observarnos mucho. Yo trabajo mucho con mis pacientes esto, ¿no? El primer paso es observarnos, porque a veces no sabemos muy bien, o no somos del todo conscientes de cuáles son nuestros mecanismos. Porque es esto, lo hacemos, estamos como en la rosca y queremos avanzar y seguir y cumplir y, ¿no? Como tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que cumplir con esto, con la familia, el novio, la novia, y no nos dimos cuenta que en el proceso nos estábamos dejando de lado. Entonces, primer paso súper, súper importante es esto de la autoobservación, de qué hago yo cuando estoy ansiosa. Sí, María Emilia, habla nomás, habilitar el micrófono y habla. Estaría bueno también saber hasta qué punto, en qué punto comenzar a intentar hacer esas cosas que no lleguen como al punto máximo de estrés o ansiedad, lo que sea. Estaría bueno saber qué Buenísimo. cosas hacer, ¿no? Sí, eso es lo que vamos a ver al final, y me parece re importante esta pregunta. ¿Cuándo sé yo que es el punto donde me voy a desbordar? Bueno, por eso les decía, hay una parte que es de autoconocimiento y hay una parte también que es preventiva. De autoconocimiento en el sentido de, yo sé que soy una persona propensa a sentir ansiedad, entonces yo ya sé que tengo que hacer cosas desde el vamos. Yo, por ejemplo, María Eugenia, Vanessa, soy una persona muy ansiosa, muy trabajada, ¿no? Hace muchos años que hago yoga, hace muchos años que hago un montón de cosas y que me han ido ayudando a mejorar mi ansiedad. Pero porque yo en un momento entendí que ese era como o sea, hay algo de mi personalidad que tiende a que yo me ponga ansiosa, porque soy una persona autoexigente, porque soy una persona que quiere cumplir con las cosas. ¿Vieron cuando contaba ahí el compañero? Yo estudié un montón de cosas, me gusta estudiar, ¿no? Hay un perfil. Bueno, me pongo ansiosa. Entonces yo ya, como sé eso, hago un montón de cosas. Ahora después les voy a contar al final algunos, les voy a tirar como algunos piquecitos preventivas, porque yo ya sé que si no me dejo un ratito del día para hacer algunas cosas que sé que me hacen bien, ya sé que me voy a poner ansiosa, sobre todo si tengo que cumplir con una tarea, con una fecha límite de una entrega de algo, lo que sea, un examen, en fin, ¿sí? Entonces, es un compromiso que es como si les dijera cotidiano. Una vez que yo sé que es una tendencia que yo tengo, es un compromiso cotidiano para intentar revertir esto. Y no esperar a sentirnos desbordados, porque ahí ya estamos tomados, como quien dice, ¿no? Estamos como el perrito del meme, ya ahí estamos tipo, con la ansiedad totalmente tomados. Entonces está bueno como tomar algunos pasos previos. Entonces, la ansiedad como emoción, como mecanismo normal, adaptativo que traemos de fábrica, tiene la función de prepararnos y activar nuestros recursos para anticipar altas demandas. Si yo tengo un examen, necesito estar un poco activa, necesito tener un poco de ansiedad. El tema es el exceso, como decía María Emilia, claro, el tema es saber cuál es mi punto donde ya empiezo a tener un exceso de ansiedad, ¿sí? Y ahí lo que cada una y cada uno tiene que ser consciente es, bueno, cuáles son esas cosas que ustedes sienten que son paralizantes o cuando ya sienten que el nivel de ansiedad es tan grande que se empieza a convertir en angustia o empieza a ser realmente algo que no puedo controlar, ¿no? Esto, cuando empiezo a tener, por ejemplo, palpitaciones, cuando empiezo a sentir temblorosa, cuando empiezo a sentir que el pensamiento no me para, que estoy, ¿no? Como con una activación mental muy alta, que estoy angustiada, que estoy ya teniendo conductas como que realmente no me están haciendo bien, ¿no? Esta gente que se come las uñas,
yo tenía amigas en facultad, me acuerdo que se comían tanto las uñas que, claro, empezaban a sangrar en un momento, ¿no? Cuando estábamos A preparando mí ese examen. personalmente me pasa eso todo el tiempo y no, o sea, nunca he podido dejar de hacerlo Bien, y bueno, nunca lo he logrado. claro. Bien, ahora al final vamos a ir ahí a algunas técnicas, ¿no? Porque también, pero no me quiero adelantar, lo voy a decir al final, María Emilia, así que quédate para el final. Eh, para terminar con la parte adaptativa de la ansiedad y por qué podemos como desmitificarla en el sentido de que hay partes de la ansiedad que son esperables y son buenas, ¿tá? Nos prepara frente a una amenaza o una demanda muy alta, ¿no? Nos permite evitar situaciones que nos pueden perjudicar o que pensamos que nos pueden perjudicar, ¿no? Es como, eh, por poner un ejemplo así, muy, muy cotidiano, me separé de mi novio y voy a ir a un lugar donde sé que va a estar. Y a mí yo sé que eso me va a movilizar mucho y siento que no estoy preparada todavía para encontrarme. Y siento ansiedad. ¿Voy a ir o no voy a ir? Bueno, ahí voy a tener que poner en la balanza qué es importante para mí, si es cuidarme en ese momento, si es que, no sé, si igual lo quiero hacer porque es yo que sé, un cumpleaños importante, no quiero faltar, no sé, pero se entiende, es como esa ansiedad lo que va a hacer es que yo por lo pronto me active y diga, bueno, ok, ¿qué voy a priorizar acá? Voy a priorizar mi bienestar, me voy a enfrentar a esa situación cuando esté más preparada, ¿se entiende? Como nos permite un poco anticipar y prever y hacer algunas modificaciones en nuestra conducta para no exponernos a situaciones que pueden ser displacenteras o que nos pueden generar algún tipo de amenaza. Nos permite desarrollar herramientas, ¿no? Es como, si yo sé que hablar en público me da mucha ansiedad, lo que voy a hacer es, por ejemplo, practicar lo que tengo que decir o decirlo primero adelante de pocas personas, ¿no? Como buscar herramientas que me permitan anticipar y llegar más preparada a la situación que me genera la ansiedad. Buscar mecanismos de afrontamiento, ¿no? Es como yo, por ejemplo, cuando, no sé, si estoy muy ansiosa, sé que me da sed, entonces tengo mi botellita y esto, ¿no? Aunque sea una situación, yo les decía, a mí hablar en público ahora no es que me genere como súper nervios, no es que estaba súper nerviosa antes de dar la clase, pero sé que igual se me seca un poquito la boca, entonces yo tengo mi botellita de agua cerca, ¿no? Esto que decía la compañera María Emilia, que tengo justo acá cerquita. Por ejemplo, si sé que no puedo controlar mi compulsión a morderme los labios, sacarme las cutículas, yo por ejemplo tengo una pelotita que lo que puedo hacer cuando estoy, ¿no? Como buscar transitivas entre morderme y lastimarme o apretar algo, por ejemplo, ¿no? Y tenerlo siempre a mano. Yo lo tengo acá en el escritorio, tiqui, 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 ¿no? Como esos son mecanismos de afrontamiento. Es como, ¿qué cosas puedo hacer para facilitarme las cosas y yo ya puedo anticipar que es una situación que me va a generar ansiedad? Y por último, buscar ayuda, obviamente, ¿no? Si yo siento que es una situación demasiado desbordante, siempre es necesario buscar esas personas en las que podemos ayudar, nos podemos apoyar, perdón, y que nos pueden ayudar. Yo no sé, creo que habían dicho ahí los compañeros de UTEC que me pueden ayudar, no sé si hay como un departamento de orientación para estudiantes o hay referentes en los que se puedan apoyar como para situaciones que no sean meramente académicas, o esto, personas de mi entorno que yo sé que me pueden ayudar, o bueno, ya ha llegado un caso donde siento que es algo que no puedo manejar, obviamente buscar ayuda profesional, que también es importante, ¿no? Porque, a ver, la ansiedad, como les decía, es como, es el mal del siglo XX, el mal del siglo XXI, o sea, en el siglo XXI no hemos logrado mejorar el tema de la ansiedad, todo lo contrario. Todo esto de la pandemia generó un montón de efectos que todavía estamos viendo, ¿no? En esto de haber estado, como haber transitado un montón de tiempo desde casa, encerrados, o desde casa o en las condiciones que sean, ¿no? Como entender que a veces hay cuestiones que, bueno, que nos superan y que necesitamos adquirir herramientas más de tipo personales, que obviamente en esta charla yo les voy a tirar como algunas líneas y después ustedes van a tener que, si alguien necesita que realmente está teniendo una situación muy desbordante de ansiedad, buscar ayuda profesional o buscar ayuda o una orientación más de tipo profesional, obviamente, ¿no? Bueno, mira, con respecto a eso, antes de que continúes, en la UTEC sí hay psicólogos, psicólogas. Por ejemplo, en la UTEC de Durazno
hay una psicóloga, que es Virginia, después en Fraeventos está Paula, y en Rivera, Minas, y en el resto, que son los más grandes, debería de haber. Y siempre que uno necesite ayuda, se le puede consultar. Hay como un sistema de funcionando que es como que si tenés un problema o necesitas hablar de algo, tenés como una sesión, como por decir, entre comillas, como una mini charla con ellas o con alguna de ellas, pero con previa coordinación, en la cual puedes ir a hablar con ella, te da como una devolución. Y si tu problema o tu situación se arregla con solo la charla, genial. Y si no, te da una recomendación para que derives a un profesional. Funciona algo así Buenísimo, similar, no estoy muy al tanto, pero es algo así por el estilo. Así que si genial, tienen alguna duda, pueden consultar en su tech y pueden llegar a conseguir una charla con alguna de las psicólogas. Continúa nomás. perfecto. Gracias, Ignacio. No, Bueno, ¿cuándo aparecen las conductas que podemos llamar desadaptativas, ¿no? Estas que traían las compañeras, como cuando ya estoy desbordada, cuando siento que estoy teniendo como un ataque de ansiedad, cuando siento que me estoy lastimando, ¿no? En este tipo de conductas más compulsivas. Compulsiones cuando yo hago algo que no puedo parar de hacerlo, ¿no? Esto de rascarse, morderse, rascarse, ¿no? Rascarse, arrancarse. Hay gente que incluso hasta se arranca el pelo, ¿no? O se aprieta, bueno, en fin. Eh, ¿Cuándo sé que aparecen esas conductas? Bueno, una primera alarma es esto, cuando siento que me estoy lastimando y que no puedo parar de hacerlo, ¿no? Eso es una alarma. Cuando siento que me desborda la emoción, ¿sí? Cuando siento que realmente es algo que no estoy pudiendo controlar. ¿Qué hay de fondo de eso? Hay tres cositas que para mí son importantes que ustedes conozcan y después, para que después puedan profundizar. Una cosa que hay que tiene que ver mucho con la ansiedad, que como habíamos dicho, la ansiedad es una anticipación, ¿no? Es como yo traigo este mecanismo que me permite activar mis recursos para anticiparme para las demandas, para lo que va a venir, para el futuro, ¿no? Estoy como previendo. Ahora, ¿cómo preveo esto? Bueno, aunque lo hagamos muy inconsciente, hacemos una especie de análisis y ponemos sobre la balanza. Esto el ejemplo que les decía del novio, ¿no? Pongo la balanza, el exnovio. Pongo la balanza, estoy preparada, no estoy preparada, me interesa, no me interesa, me importa, no me importa, me genera algo, ¿no? Es un lugar importante que empezamos como a hacer un análisis. A veces no somos del todo conscientes, pero empezamos a hacer un análisis. Y parte del análisis que hacemos tiene que ver con estos dos conceptos que están ahí arriba, que son los dos primeros, que son la autoeficacia y el autoconcepto. Esto es más fácil de verlo en lo académico, por ejemplo. Si yo tengo un examen, no es lo mismo tener un examen de una materia que me gusta, de una materia que no me gusta, de una materia que me resulta difícil, de una materia que no me resulta difícil. ¿Por qué? Porque yo tengo lo que se llama una noción de mi autoeficacia, que es mi capacidad para desempeñarme ante ciertas tareas. Si yo creo que tengo un examen de matemática, por poner un ejemplo, y a mí la matemática, que es un tema que se ha estudiado bastante porque la matemática es una materia que genera mucha ansiedad por lo general porque es de las más difíciles, y yo no creo que sea muy buena en matemática. Entonces tengo baja autoeficacia. Y eso va a aumentar mi ansiedad, va a aumentar mi miedo a no tener las herramientas suficientes para responder a esa demanda que va a ser el examen de matemática. ¿Se entiende? Esa es la autoeficacia. Como, ¿qué capacidad creo yo que tengo para responder a esta situación en particular? ¿Tengo las herramientas? ¿Tengo la capacidad? ¿Soy capaz de generar los mecanismos necesarios para llegar preparada a esa situación? ¿Sí o no? Todo esto lo hacemos muchas veces muy inconsciente, pero lo hacemos. Es como, ¿no? Es como, aunque no seamos, aunque no tengamos conciencia de que lo estamos haciendo, es como, tengo examen de matemática, no, yo soy horrible para la matemática, no, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y después el autoconcepto, que es nuestro, como lo que conocemos más comúnmente también como autoestima, ¿no? Es como, ¿qué pienso yo de mí? ¿No? En general, como, ay, obvio que no voy a poder, si soy una burra, no voy a poder, ¿no? Si nunca me sale nada, pierdo todo, no sé qué, ¿no? Como, o ya sé que no voy a poder, o ese tipo de pensamientos, ¿no? Que tienen que ver con valoraciones que yo hago sobre mí misma, o sobre mí mismo. En general, ¿no? En relación a mi capacidad en general, en relación a mi valor, en relación a las herramientas que yo creo que tengo.
Y después esto que les decía de las respuestas conductuales, ¿no? Como, ¿qué cosas hago cuando estoy ansiosa? Esto, ¿sigo tomando café aunque esté ansiosa? ¿O me tomo un tecito de tilo? ¿Salgo a caminar? ¿Pongo un rato al sol? ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando estoy ansiosa? Y ahí vamos a ver si nuestras respuestas, yo los invito a todos los que están conectados a preguntarse si cuando están ansiosos sus conductas son en pos de mejorar y sentirse mejor o contribuyen a aumentar la ansiedad, ¿no? Ahora, ¿qué técnicas puedo usar para mejorar mi ansiedad, para manejar mi ansiedad, ¿no? Primero que nada, en realidad, me parece el primero, los puse al revés, pero me parece primero. Autoanálisis y conocimiento de sí. Esto que preguntaba la compañera, ¿no? ¿En qué momento yo siento que para mí ya es como ansiedad con red flag, ¿no? Es como, ya estoy en un punto de ansiedad que no me está haciendo bien, no me estoy pudiendo concentrar, no me estoy pudiendo quedar quieta, no estoy pudiendo hacer lo que tengo que hacer, tengo síntomas físicos, me palpita el corazón, me sudan las manos, me estoy lastimando mucho. ¿Cuál es mi punto? Donde yo estaba bien hasta que se me disparó, o yo venía subiendo, ¿no? Como conocerse, cuáles son sus mecanismos en relación a la ansiedad, cómo la vive cada uno, cada una, la ansiedad, ¿sí? Porque cada persona la vive distinta. Hay personas que no registran, que se dan cuenta que están ansiosas cuando ya están al borde del ataque, ¿no? O cuando ya tienen un desborde realmente, ¿no? Entonces yo soy una persona que se autoobserva, que se puede dar cuenta cuando se está poniendo ansiosa, que puede tomar acción cuando se da cuenta que se está poniendo ansiosa. A veces hay como algunas formas de conocernos, ¿no? Por ejemplo, en esto de, no sé, escribir, ¿no? Como me siento todos los días antes de irme a dormir, o cuando me levanto, cómo me estoy sintiendo. ¿No? En el almanaque, como, bueno, hoy fue un día, hoy estuve tranquila, hoy estuve no sé qué, como ir teniendo realmente un registro, ¿no? O cuando me pasa algo en particular que me llama la atención, como, esto me sacó, ¿no? Esto me puso realmente muy ansiosa, registrarlo también, ¿no? Bueno, me pasó esto, me sentí ansiosa, hice esto, como la autoobservación es súper importante, realmente, para conocerse y saber cuáles son, porque obviamente hay test que miden la ansiedad, pero primero para Uruguay no hay una medida que yo les diga, bueno, hagan este test y si sacan 10 son ansiosos. Si quieren, a alguno le interesa, yo después les voy a dejar mi mail y les puedo pasar algún tipo de información de esa, pero no les va a servir tanto, sino como esto de realmente el autoconocimiento, cotidianamente estar observando y viendo qué hago yo cuando estoy ansiosa, qué cosas me ponen más ansiosa, qué cosas no, es como, yo ya sé que me muerdo las uñas, pero yo cuando estoy en mi casa mirando Netflix no me estoy mordiendo las uñas, capaz que lo hago cuando estoy estudiando, capaz que lo hago cuando estoy hablando con alguien en particular, ¿se entiende? Como realmente observarse. Y esto que les decía, ¿no? Pedir ayuda si es necesario. A veces no contamos con las herramientas para poder sobrellevar eso y necesitamos una mirada externa. Y está bien también. Y a veces son como trabajar cuestiones más puntuales, alguien que nos ayude a generar herramientas más personales para poder sobrellevar la ansiedad y tener como estrategias de afrontamiento que no sean útiles, ¿no? Obviamente yo en esta charla les puedo decir solo generalidades, pero cada persona tiene que ver, primero, cuál es la base de esa ansiedad, esto que yo les decía antes, ¿no? Esto de cuál es mi autoconcepto, por qué yo me pongo tan ansiosa, qué es lo que pienso de mí misma en relación a esto, qué es lo que pienso sobre mí misma en relación a lo que tengo que hacer y que me genera tanta ansiedad. ¿Se entiende? Entonces, una era el conocimiento de sí. Otra cosa es hacer pausas activas. Yo si estoy ansiosa no rindo. Yo ya les digo que parece una pérdida de tiempo, pero tomarse 20 minutos para hacer otra cosa que no tenga nada que ver con lo que me está poniendo ansiosa, les va a ganar un montón de tiempo. Salir a caminar, dar una vuelta a la manzana. Cada persona, acá puse como, bueno, actividades random que nos pueden gustar o que nos pueden hacer bien: jugar al fútbol, cantar, leer, caminar, hacer ejercicio. Obviamente el ejercicio físico es lo mejor porque además estimula un montón de hormonas que tienen que ver con el placer y que obviamente disminuyen la activación
del sistema nervioso que yo les decía, ¿no? Es nuestro sistema nervioso activándose y poniéndose al servicio de una alta demanda, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer son actividades que disminuyan eso, y el ejercicio al aire libre, les diría, está como en el top de cosas que nos ayudan a disminuir la ansiedad. Practicar algún deporte, practicar yoga, practicar movimiento, danza, cualquier cosa, ¿no? Si tengo un pedacito de pasto, pisar el pasto con los pies descalzos, ojo, no parece una hippieada esto que estoy diciendo, pero está estudiado como la sensación realmente del contacto con el pasto, de buscar como algo que me haga sentir conectada realmente a mi raíz, a la tierra. Todas esas cosas ayudan a disminuir la ansiedad, ¿sí? Como tomarme una pausa realmente cuando ya siento que estoy en un punto de ansiedad alto, y creo que igual tengo que seguir estudiando porque si no, en realidad yo les puedo asegurar que les va a rendir más si paran un rato y se despejan y retoman, que si se obligan a seguir aunque estén ansiosos. O sea, a la larga les va a rendir mucho más el tiempo porque van a estar más concentrados y van a poder aprender mejor, por ejemplo, en un caso de estudio. Después otra cosa que a mí me parece súper importante, que tiene que ver con eso que les decía del autoconcepto y la autoeficacia, que es ¿cuál es mi diálogo interno cuando estoy ansiosa? ¿Qué es lo que me digo a mí misma? Y yo una cosa que uso mucho con las personas con las que trabajo es como, para observar mi diálogo interno, es, ¿vos le dirías esto a un amigo? ¿Le dirías esto a una amiga? A tu mejor amiga le dirías, ay, mira, no vas a poder, porque la verdad nunca podés con nada. Estas cosas que nos decimos, y que muchas veces son terribles, nos decimos cosas terribles muchas veces. No sé si a ustedes les habrá pasado, como que son personas más sanas que yo, pero yo a veces me he encontrado con discursos internos como realmente muy bien, ¿no? Esto de cuando nos empezamos a decir, no vas a poder, no vas a llegar, no, pero mirá, fulanita lo hace mejor que vos, y cuando nos entramos como en esa rosca, ¿no? Y para mí la observación del diálogo interno es súper importante para detectar esos mecanismos que están por debajo de la ansiedad, ¿no? Esas cuestiones que están por debajo de la ansiedad, que son mi noción de autoconcepto y mi noción de autoeficacia. ¿Sí? Otra técnica importante que trabaja sobre lo cognitivo específicamente, ¿se acuerdan que les decía? Hay síntomas cognitivos, hay síntomas conductuales y hay síntomas más fisiológicos. Para lo cognitivo, para los pensamientos, una cosa que se llama difusión cognitiva. Ustedes si quieren la pueden googlear, hay muchas guías para hacerlo en YouTube. Es una meditación básicamente, y lo que busca la difusión cognitiva es no identificarse con los pensamientos. Que esto es súper importante. No todo lo que nos decimos es verdad, ¿no? Como esto, no nos tenemos que creer tanto en esto del diálogo interno, en estas cosas que nos decimos, ¿no? Es como, no creamos tanto, que ¿no les pasa cuando, a mí me pasa mucho cuando estoy ansiosa, cuando algo me genera ansiedad, que yo empiezo a pensar cómo va a ser, o empiezo a generar como toda una situación, que mientras yo la pienso es verdad, o sea, estoy convencida de que eso es así. Después es un bolazo, capaz que no pasa eso, pasan otras cosas, no tiene nada que ver, ¿sí? ¿Se entiende? Es como nos queremos mucho nuestra mente. Y la mente lo que tiene, que es como un órgano invisible, ¿no? Porque todos tenemos mente, todos tenemos la capacidad, esto de pienso y luego existo, ¿no? Tenemos la capacidad de comprender nuestra propia existencia, o sea que mente tenemos, ¿estamos? Pero la mente es, ¿qué? ¿No? Son nuestros pensamientos, son un montón de creencias, un montón de historias, un montón de cuentos que nos contamos a nosotros mismos. Y muchas cosas que nos contamos a nosotros mismos son mentiras, o son cosas que que no están bien, que son, se llaman en la psicología cognitiva, son sesgos de interpretación, o ¿no? Como estas creencias que son falsas, que tenemos sobre nosotros mismos, como esto de no voy a poder, no voy a ganar la capacidad, ¿para qué voy a intentar si igual siempre fallo? O no soy tan inteligente como fulanita, porque en mi casa me dijeron que no era tan inteligente. ¿Se entiende? Como este montón de... Alguien dice, se me cortó, no sé si escuchas, puedo repetir lo último que se habló. No sé dónde se te cortó, pero lo que estaba comentando ahora es esto de la mente, de no creerle todo a nuestra mente, no identificarnos con nuestra mente y no pensar
que ese escenario terrible que estamos proyectando en nuestra mente es real, porque no sabemos, estamos anticipándonos. Es verdad que muchas veces lo que anticipamos es en base a nuestras experiencias previas, es en base a nuestra historia, y podemos pensar que eso puede llegar a ser así. Pero lo cierto es que estamos proyectando y estamos anticipando, y en ese caso no sabemos si efectivamente eso va a ser así o no. Entonces, la difusión cognitiva es una técnica que lo que busca es esto, no identificarnos con los pensamientos, y puse el arbolito porque hay muchas de estas meditaciones o guías para hacer la difusión cognitiva que son como esto, imaginarnos que los pensamientos son como las hojas del árbol que se caen, o hojas que caen al agua y van corriendo, como hay algunas técnicas de esas que ustedes si quieren las pueden buscar, o de vuelta, yo les voy a dejar mi contacto y quien quiera después me puede escribir y pedir más información que con gusto les paso. Darle un descanso a nuestro cerebro. Esto cuando estamos estudiando, yo creo que, les voy a ser sincera, creo que fue el mejor consejo que me dieron cuando yo era estudiante, en el liceo, en facultad sobre todo. Después ya cuando seguí estudiando después, como que ya no estaba no me ponía tan ansiosa, pero en facultad, por ejemplo, me ponía muy ansiosa, en esto de necesitamos descansar. O sea, eso de estudiar, de estar con los apuntes hasta un segundo antes de entrar a dar un examen o entregar una prueba o lo que sea, en general es una estrategia que no es efectiva. Nos parece que sí porque estamos teniendo una conducta desadaptativa por la ansiedad, no estamos creyendo que así controlamos, así vamos a poder, pero lo cierto es que el cerebro tiene un tiempo de consolidación de los conocimientos. Es como vieron, ay, ustedes seguro son todos muy jóvenes, cuando estaban las computadoras de torre, cuando yo era más joven, y las apagabas, sentías como que algo bajaba, y como que se estabilizaba. El cerebro hace lo mismo con el conocimiento, es como metemos conocimiento, el cerebro necesita bajar, asentarlo, consolidarlo, generar redes de conexión entre la nueva información y la información vieja, para que eso arme una estructura que tenga un sentido. Tal cual, si vieron Intensamente, yo siempre la recomiendo, que es una película para niños, se la recomiendo a niños, adultos, adultas y jóvenes de todo tipo, porque ahí muestra bien, ¿no? Cuando al final se arma como esa nueva configuración, ¿no? Así funciona nuestro cerebro, necesita tener como una configuración, y para que eso se genere, mañana van a hablar más técnicamente de esto, yo me estoy metiendo en terreno medio que no manejo, mañana creo que les van a dar más información de esto en la charla de mañana, pero necesitamos un tiempo para consolidar, para asentar nuestros conocimientos, y por lo tanto necesitamos descansar. Necesitamos parar de estudiar en algún momento, necesitamos parar un rato antes, y eso les puedo asegurar que es mucho más efectivo que estar estudiando este último momento, que es una falsa sensación de control por el miedo que nos da a fallar en el examen o en la prueba que tenemos. ¿Está? Y por último, algunas técnicas que existen para activar, yo les decía, nuestro sistema nervioso tiene como dos sistemas, el simpático y el parasimpático. El simpático es el que nos activa, es el que genera la respuesta de ansiedad, es el que activa todo nuestro mecanismos internos, irriga sangre, palpitación, ¿no? Porque la idea de la activación del sistema simpático es responder a una demanda alta. Entonces, todo nuestro organismo se pone en marcha para eso. El parasimpático es como el que viene a regular la activación del sistema simpático, y son técnicas como esta que está acá en este dibujito, ¿no? Por ejemplo, de respiración abdominal, de respiración profunda, ¿no? No la respiración superficial, que es torácica, sino una respiración donde se use toda la capacidad de mis pulmones, ¿no? Porque cuando estoy usando solo esta partecita de los pulmones, no sé si se ve ahí, ¿no? Estoy con esta respiración agitada. Si yo estoy usando el abdomen, lleno mi abdomen de aire, exhalo lento, siempre por la nariz, ¿no? Son formas que yo tengo de disminuir la activación de mi sistema parasimpático. Salir a caminar, hacer deporte, ponerme al sol,
tocar la tierra, ¿no? Si tengo un pedazo de pasto, pisar el pasto, si tengo plantas, igual tengo plantas en la maceta, estar con las plantas, cambiar de la tierra, no sé. Todas esas cosas nos ayudan a activar nuestro sistema parasimpático y disminuir la respuesta de estrés. Esto, respirar, estar presentes, estar conscientes, como darnos ese tiempo de percibir, como les pedí que hicieran al principio, que no sé si lo hicieron o no, porque no me hicieron caso con esto, prender la cámara, pero esto de tomar conciencia de cómo estoy, respirar, tomar conciencia, ¿cómo estoy respirando muy arriba, muy en el pecho, necesito respirar más con el abdomen, necesito ir más hacia abajo porque estoy usando una partecita muy chiquitita de mi capacidad pulmonar y estoy exigiendo mucho más a mi organismo para que pueda existir, ¿no? Entonces por eso empieza a ser así, ¿no? Porque es como falta aire, necesitamos ir hacia abajo, llevar la respiración hacia el abdomen, tener como este tipo de actividades que me permitan como ir bien a trabajar sobre lo fisiológico, ¿no? Por eso hay en todo esto que les vengo diciendo como resumen, ¿no? Hay como varias patas, las patas de mis pensamientos, de qué es lo que yo me digo a mí misma, de qué es lo que estoy anticipando, qué es lo que me da miedo. La pata fisiológica, ¿no? En esto de la activación, la sudoración, la palpitación, la respiración, que lo puedo revertir con estas técnicas de respiración, yoga, caminata, tomar sol, hacer ejercicio. Y lo conductual, ¿qué hago yo cuando estoy ansiosa y qué podría hacer que sea menos nocivo? Esto. Capaz que todavía no puedo controlar la compulsión de morderme las uñas, pero puedo usar la pelotita, puedo hacer otra cosa. ¿Se entiende? Como ir buscando los mecanismos que nos permitan ir encontrando siempre formas más saludables de las que estamos haciendo hoy, si es que estamos sintiendo que la ansiedad es una emoción que está siendo displacentera, que nos desborda, Yo que no tengo, podemos controlar. perdón que te corté, Decime, yo tengo decime. una consulta en realidad. Por ejemplo, a mí me pasó que me dio ansiedad en un examen, o sea, en pleno examen, a nivel casi, no sé, ataque de pánico, por decirlo. Y como que en sí no sé qué podría hacer como para controlar en ese sentido. O sea, que esté en el medio del... Porque tampoco Claro. era como que me estaba yendo mal, al contrario, tipo, iba haciéndolo bien, pero es como que me arrancó la ansiedad o de querer terminarlo, o de la hora, no sé. Sí, obvio. Mira, en realidad, obviamente hay una cuestión, esto que yo decía, ¿no? Como más preventiva. Hay que ver cómo llegaste, con qué nivel de estrés, de activación llegaste a ese examen, que ahí se activó ese mecanismo, se activó como se disparó, ¿no? Ese estrés. Cuando hay una situación desbordada, o sea, cuando estamos teniendo esta sensación de que estamos perdiendo el control, que nos estamos poniendo tan ansiosas que estamos perdiendo el control, yo les diría que la respiración abdominal es básica y es una de las cosas que les puede ayudar muchísimo y que podemos hacer en cualquier lado, ¿no? Yo lo que digo siempre, lo que trabajo voy a ver si les puedo mostrar, ¿no? Con mis pacientes es esto, ¿no? Me puedo poner las manos en el abdomen, inhalar siempre, por ejemplo, inhalar en 3 tiempos y exhalar en 6 tiempos. Siempre por la nariz. Inhalo en 3, exhalo en 6. Como la respiración es algo que podemos hacer en cualquier lado, en cualquier momento, no es nada del otro mundo, puedo parar unos segunditos en un examen y respirar, si siento que estoy perdiendo el control, de verdad, yo lo he hecho, yo he tenido personalmente muy contadísimas momentos donde hayas perdido el control por la ansiedad, pero una vez que me pasó, que realmente sentí que iba a perder el control, hice eso de la respiración abdominal y de verdad que bajé un montón en ese momento. Pique es como para cuando viene ese momento de desborde de ansiedad, ¿no? Esto de tener los pies bien apoyados en el piso, respirar siempre por la nariz, llevar el aire hacia el abdomen, inhalar en 3 tiempos, exhalar en 6, ¿no? Como inhalar en una cantidad y exhalar en el doble de la cantidad. Hay muchos ejercicios de respiración que podemos practicar, pero ese de la respiración abdominal es... yo creo el más, o sea, parece una cosa muy sencilla, pero es realmente muy efectivo.
Después tener como algunas herramientas siempre a mano si yo pienso que es algo que me puede llegar a pasar. Hay cosas que a mí me ayudan a disminuir la ansiedad, hay personas que usan aceites, los aromas los ayudan, que tener ciertos objetos, esto, ¿no? De tener la pelotita, no sé, la tiré por algún lado. Tener la pelotita, tener como, yo ya puedo prevenir, tomar agua, ¿no? Como tomarme unos segundos y tomar agua cuando siento que la situación está siendo desbordante y pedir ayuda, obviamente, ¿no? Se cortó el micrófono. ¿Me escuchan ahí? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Perdón. Como me moví se ve que toqué algo ahí. Esto les decía, cuando además de usar estas técnicas de respiración, o estas técnicas que yo siento que me pueden ayudar, ¿no? Que son cosas que a mí me sirven, ¿no? Por ejemplo, los aromas, o algunas tomar agua, o tomar un té, tomar, no sé, tener algo que me ayude a mí, comer chicle, lo que yo sienta que a mí me ayuda, como para prevenir, ¿no? Para tenerlo a mano y tener ese recurso a mano para usarlo. Y pedir ayuda, sin duda. Obviamente esto que les decía, estos son generalidades, yo no las conozco a ustedes, no les puedo decir especialmente a ustedes qué les pasó en ese momento, por qué tuvieron ese ataque de ansiedad. Pero sí que pueden hacer eso en ese momento. Y obviamente esto, evaluar cómo fue que llegaron a esa situación en ese examen, en ese parcial, qué pasó antes, ¿no? Como poder, después de que les pasó esto, bueno, ¿qué pasó antes? ¿Cómo llegaron a eso? ¿Qué cosas podrían haber hecho capaz para llegar un poco menos estresadas a la situación del examen o del parcial? No sé si alguien más quiere hacer algún comentario.